Sí, disfrutar un poquito del mundo. El mundo está lleno de señales, entonces esas señales son las que uno tiene que escuchar en realidad. Junto con la emoción que puede sentir el fotógrafo, hay una pasión y hay una sensibilidad con la que cada artista nace. A ver, primero en cuanto a potencia, diría que Peralillo tiene un potencial extraordinario. Estamos llenos de activos y productos muy atractivos. ¿Cómo ves tú la proyección a nivel de turismo en nuestra zona de Colchagua? Bienvenidos al tercer episodio de Camino con Sentido. Hoy tengo un invitado de acá de la zona del Valle de Colchagua, encargado de la viña en Sierra, fotógrafo y alguien que está aportando al canal desde su experiencia, y él es Roberto Fuentes. ¿Cómo estás, Roberto? Feliz, Excelente. feliz de estar aquí, de poder compartir, aportar. Eso es lo importante. Bueno, nosotros tenemos la pregunta del invitado anterior. Es un poquito larga, pero de eso se trata. Mira. ¿Mm? ¿Cuál ha sido tu logro o éxito profesional ¿Mm? y qué enseñanza te dejó y que nos puedas compartir hoy día en el podcast? Sí, mira, gran pregunta, primero que todo. Segundo, más que recordar un hecho específico como un éxito, siento que poder dedicarme a una pasión para mí es parte del éxito. Para mí, una persona se puede sentir exitosa con el simple hecho de poder dedicarse a lo que le gusta. En mi caso, que es la parte audiovisual, la parte de la fotografía y la parte del turismo. Entonces, yo dedicándome a mis pasiones, para mí eso es ser exitoso. Y como mensaje quizás o como enseñanza también puedo decir que estas pasiones partieron bastante tardías en mi vida. O sea, cercano a los 40 años me decidí a ser fotógrafo. Entonces, siento que una gran enseñanza puede ser el atreverse en cualquier momento de la vida, que jamás va a ser tarde. Así que creo que esa puede ser una tremenda enseñanza para todo el mundo. Nunca es tarde para empezar un proyecto Jamás, nuevo. Como el jamás. coronel Sanders, Así de es, para volver a KFC. empezar en este caso. Excelente. ¿Y quién es Roberto y cuál es tu sentido de la vida? Cuéntanos un poco más. A ver, Roberto, a grandes rasgos, un soñador que llegó a Colchagua hace 7 años. Me vine precisamente por el rubro del turismo, con una oportunidad laboral. Me enamoré desde el primer minuto de esta zona, eh, siendo que llegué, como te decía, llegué a trabajar. La pandemia me pilló en este lugar, entonces en lugar de volver a nuestra zona de confort, que era Santiago, nuestro nido familiar, decidimos quedarnos acá y emprender y volver a nacer, como decías tú, como el ave fénix. Y, y nada, ha sido un bonito caminar, hoy día dedicado al tema del turismo, al tema de la fotografía. Y nada, como te decía, ya 7 años en la zona, casado. Fue post pandemia. Claro, en realidad llegué acá el 2019, Ya. marzo del 2020 comenzó todo lo que fue pandemia y decidimos quedarnos acá. ¿Y cómo llegaste a la Viña en Sierra? ¿Postulaste de Santiago ya, o llegaste acá y empezaste a armar tu nuevo camino acá? No, la verdad es que Viña en Sierra como tal es bastante reciente el trabajar ahí. Ahora yo llevo casi 20 años trabajando en turismo. Ha sido un camino bastante largo, una vuelta bastante larga. Desde Santiago trabajé en varios hoteles. Tuve la oportunidad de trabajar en hoteles importantes en Santiago. Y luego me trae esta oportunidad laboral al Valle de Colchagua. Acá trabajé en una viña, luego trabajé en otra de las más grandes que es Biomanent y así fui como juntando esta experiencia. Luego me dediqué full a la fotografía y a principios de este año 2026 me llama un amigo que me dice, ¿sabes que en Viña Encierra están buscando una persona que se encargue del turismo? Y pensó en mí. Ella les dio mi contacto y así partí trabajando con ellos. O sea, hablaron bien de tu buena marca personal. Tenían buenas referencias, claro. ¿Y cómo convive estas dos facetas tuyas? El Mm, encargado de turismo de Viña en Sierra, mm. además de tu trabajo como fotógrafo independiente. Sí, claro, ahí diría que se mezclan dos cosas. Primero, yo trato de ajustar los tiempos, trato de cumplir con lo que la empresa como tal me exige. Y si yo tomo algún compromiso fotográfico o audiovisual, lo ajusto a que sea
fuera de esos horarios establecidos. Y por otro lado tengo unos grandes empleadores que tienen la flexibilidad. Cuando estas dos cosas chocan, eh, es un tema súper conversable, yo lo puedo plantear y buscan ayudarme con eso. Así Mm. que sí, Eso es bueno, tener esa flexibilidad, porque sí. muchas veces el empleador te Mm, absorbe o la misma trabajo te quiere absorber al 100%, porque el turismo es un trabajo de lunes a viernes, así o sea, de es, lunes a domingo, porque el turismo se desarrolla más los fines de semana. así es. ¿Y cómo es el trabajo que haces tú en el diario vivir de la Viña en Sierra? ¿Cómo es Mm, el know-how que le llamamos? claro. Eh, a ver, mi principal función en la Viña en Sierra es la persona que está a cargo de entregar la experiencia. Mm. De, bueno, una de las primeras cosas que hice llegando ahí fue adquirir todo el conocimiento de parte de la misma dueña. La escuché a ella cómo hacía el tour y muy atento y absorbí toda esa pasión que le pone la misma propietaria, que es la enóloga también de la viña, y, y luego mi función principal es traspasarla a todos los turistas. ¿Y cuáles son las experiencias que se desarrollan dentro de la viña? Mayormente el tour, la Mm. experiencia vitivinícola, que es la visita a la bodega, que es por supuesto las degustaciones de vino, y eso va también variando el tipo de producto, desde degustaciones desde líneas de entrada, pasando por vinos premium, otras degustaciones con vinos íconos, se puede almorzar dentro de la viña, se puede hacer un picnic, Ah, muchas, son varias etapas dentro del así mismo es, arco. eventos corporativos, se puede hacer muchas actividades diferentes, Claro, ahí van anexando algunas cosas que de repente necesitan, por ejemplo, un coaching en la misma empresa, así que se es. anexa como aparte. Sí, porque uno ve de afuera las viñas y ¿Mm? uno piensa ya la viña, en realidad la cosecha, se hace el vino, se exporta. Claro. Pero existe una experiencia para las personas que quieren saber Dentro más de de. esto. Así es. Sí, pues dentro de la viña uno les puede contar de qué se trata la vida de una parra, cuál es el proceso anual de una parra, por ejemplo. Ya. La parra brota, genera hojas, genera fruta, genera el envero, que es la pinta, que cuando toma el color, después viene la cosecha, después viene la poda. Sí, tiene Sí, es varias todo un etapas. proceso anual, claro, y la misma vinificación dentro de la bodega también tiene diferentes procesos, etcétera. ¿Cómo ves tú la proyección a nivel de turismo en nuestra zona de Colchagua? Porque la zona de Colchagua está dentro de varias a nivel nacional en cuanto a la vitivinicultura. ¿Mm? Pero ¿cómo ves la proyección acá? Ahí se ve que viene de afuera extranjero, el chileno le tiene como estas ganas de aprender o conocer. ¿Mm? O Sí, mira, diría que, bueno, ahí hay varios aspectos porque se ve que llega mucho turista, sobre todo en temporada alta, digamos, entre septiembre y abril. Por supuesto, en invierno el volumen baja considerablemente, pero durante el verano llegan muchísimas visitas. Y con respecto al valle en sí, yo lo dividiría quizás en sectores, porque si vamos a hablar de Santa Cruz es una zona, y el Valle de Apalta principalmente, una zona que está súper bien posicionada, digamos. Mm. posicionada, claro. Ahora, si hablamos también en general del público chileno, del turista chileno, hace poco se hizo una encuesta que la hizo una agencia especializada en este tipo de turismo, y la encuesta resultó que el chileno tiene en uno de los últimos lugares como prioridad visitar el Valle de Colchagua. Entonces hay una falta de conocimiento, quizás también hay una falta de cultura, de un interés de conocer un poquito Mm. más el vino. Eh, Hoy día diría que el público en general va al supermercado directamente a comprar un Carmener, pero no se abren a que la experiencia de un Cabernet Sauvignon, de una Merlot para Mm. quien le gusta el vino un poquito más ligero, la experiencia de una Malbec, eh, no se abren a vivir esas otras experiencias. Entonces, para eso estamos nosotros, por los que estamos en este mundo de la viticultura, del turismo enológico, para eso estamos, para poder sembrar un poquito este bicho o este interés por probar otras experiencias. Siempre he sentido que la zona donde vivimos carecemos un poco de identidad. Mm, En cuanto tenemos toda esta zona llena de viñas por todos lados, pero que no nos atrevemos a preguntar, quizás por miedo a que quedemos como eh,
alguien que no sabe de vino, porque si eres de la zona de Colchagua, mucha gente dirá, tú debes saber de vino. Yo personalmente sé muy poco Mm. de lo que tú me estás contando, soy muy ingenuo en ese sentido, pero ¿crees que falta llevar un poquito más arriba todo esto que son las raíces de Colchagua, por decir? Sí, sí, de todas maneras. Diría que con los años en Colchagua se ha perdido. Y esto lo digo como alguien que viene desde afuera. Mm, Como te decía, 7 años recién acá, entonces veo las cosas un poquito con otros ojos. Siento que con los años se han perdido tradiciones, probablemente cultura mayormente, eh, que ha hecho que con el tiempo la gente pierda conocimiento en esta propia zona. mm, Eh, Porque si nosotros, como habitantes del valle, como habitantes de Peralillo en este caso, tuviésemos el conocimiento, la cultura, conociéramos de historias, conociéramos de ceremonias, de tradiciones que se hacían antiguamente, podríamos traspasar todo este conocimiento a los visitantes. Y se sentiría también como una esencia, como parte de la esencia del valle de quienes vivimos acá. La gente que vendría a visitarnos diría, oye, todos están súper informados, todos están en la misma sintonía. mm. Si voy al caballero del kiosco me va a contar exactamente lo mismo que me habló el guardia del banco. Eh, y eso siento que se ha perdido con el tiempo. Es un tema al debe que Mm, estamos acá en la zona. Creo yo que estamos muy desconectados a nivel de turismo en la zona. Lo que dices tú, pues, que llega alguien al centro de Peralillo, por ejemplo, y no hay dónde ir a preguntar por cosas turísticas. Yo mm, personalmente fui a Coyhaique, y tú llegas a Coyhaique y en el lugar del terminal tienes lleno de panfletos, tarjetas, dónde poder visitar, dónde ir, qué lugares son mejores para comer, para hacer mm, trekking, para dormir, hostal, etcétera. Entonces, el sistema está armado. Siento yo que en la zona falta como que esté el sistema ordenado para el turista que llegue y ¡pa! Se agarre y empiece como claro, a visitar los diferentes lugares. claro. Desde tu mirada como fotógrafo, Mm, eh, ¿cómo es el tema de fotografiar por pasión versus fotografiar por trabajo? Porque yo he visto tu trabajo en redes sociales mm, y, y veo fotos de matrimonio, con la guatita la embarazada, el mm, esposo, etcétera. Pero de la otra parte, como más como por hobby, por decirlo. mm. Sí, cuando se mezcla el hobby con el trabajo, en Claro. realidad, cuando pasa a ser remunerado. Bueno, yo creo que confluyen súper bien cuando uno mezcla esta pasión con el trabajo, cuando llega el momento de entregar el producto final. Porque si bien es cierto, a mí me están pagando por entregar cierta cantidad de fotos, cierto Mm, tipo de fotografía, es la pasión la que determina qué tipo de producto es el que está entregando o qué lugar escogí para hacer las fotografías. A mí en lo personal me pasa, por ejemplo, que no me gusta esto de poner un límite de cantidad de fotos. Me carga, no, no, porque siento que me autolimito a, a un trabajo súper cerrado mm, y limitado, valga la redundancia. A mí me gusta que fluya, exploremos luces, lugares. mm, No es lo mismo la cámara de frente que la cámara desde arriba o la cámara desde abajo. claro. Eh, Son diferentes ángulos. claro. Y esa exploración va muy de la mano con la pasión. La parte remunerada, perfecto, yo la voy a cumplir, te voy a entregar mi trabajo final, pero a mí la pasión me va a hacer entregarte un trabajo bien hecho, bonito, Ese es tu sello al final. claro, De la pasión y después esto es lo que vale. claro. Oye, y se sale un poco de la bota. ¿Mm? ¿Cómo ves lo de la inteligencia artificial ¿Mm? y cómo nos muestra fotografía y video ¿Mm? que yo he visto actualmente que son pero muy parecidos a la realidad y versus la parte artística, porque la fotografía tiene emoción también. Claro, El momento exacto en donde captura ese momento, valga la redundancia, hay una emoción ahí que se transmite en la fotografía. claro, claro. Precisamente diría que
junto con la emoción que puede sentir el fotógrafo, hay una pasión y hay una sensibilidad con la que cada artista nace. Y digo, artista desde el pintor, el mismo fotógrafo, el escritor. Hay una sensibilidad que jamás la inteligencia artificial va a lograr imitarla, copiarla. Quizás me equivoco con la palabra jamás, porque con los años, quizás 100 años más, la inteligencia artificial va a lograr sentir. No lo sabemos y no lo vamos a Claro. saber tampoco. Pero, pero diría que en este momento de la humanidad, esa sensibilidad la inteligencia artificial no la puede entregar. Sí. Ese sentido para poder crear una imagen, un encuadre, un tipo de luz, eh, claro, eso diría que no, con ciertas instrucciones probablemente ChatGPT te va a crear la foto, pero no, la sensibilidad, la pasión, como te decía, No va a ser lo mismo. no, solamente la tiene el artista. Yendo un poquito más a tu hábito diario, ¿Mm? ¿cómo es tu día a día? ¿Te levantas temprano? ¿Tú eres amante del café? ¿Me he dado cuenta también? Eso es bueno. Somos amantes del café. ¿Cómo es tu día a día? A ver, primero a mí levantarme temprano me encanta. Diría que no, el día no me funciona y el mundo no me funciona de otra forma. Yo tengo que levantarme temprano, 6 de la mañana, estoy despierto. 6. Eh, a ver, un hábito muy bueno que adquirí junto a mi señora el último tiempo es ir al gimnasio. Ya, bueno. Estamos yendo juntos. Incluso estamos compartiendo las mismas máquinas. Una serie ella, después la otra serie yo, y Ah, así vamos excelente. juntos. Eh, Así parte mi rutina con el gimnasio. 3, 4 veces a la semana. Luego preparar a la niña para el colegio, desayuno y cada uno a su trabajo. Ya. Y Ahí la viña, claro, ahí más o menos en la viña ya tienen todo lo que tienen que hacer durante el día, así es. se programan y todo. Una pauta más establecida y en la Ya. tarde ya de vuelta a la casa. Pero sí, yo creo que el último tiempo y nos ha hecho bastante bien porque se ha notado el cambio es el tema de la actividad física. Andan con más energía. Uf, yo estuve del 2006 20 años sedentario. Uh, 20 años sedentario y lo noté. sí, Noté el sedentarismo y noté la vuelta a la actividad física. bueno. Sí. Eso es bueno. Todos hacemos deporte Sí. que estamos reunidos. En cuanto a los mismos hábitos, pero quiero trasladarlo un poco más a la creatividad. Yo personalmente para buscar más creatividad ¿Mm? tiendo a encerrarme un poco en mi cueva, ¿Mm? dejar de ver como muchos videos, muchas redes sociales, ¿Mm? y ahí encuentro mi base de creatividad. ¿Cómo ¿Mm? lo haces tú para encontrar eso? O de repente un libro, ¿Mm? o busca personas que hagan fotografía y ahí vas sacando ideas, por ejemplo. Entiendo. Sí, una mezcla de varias cosas, porque también debo reconocer que uso en parte la tecnología para la inspiración. Mm. Hablamos de Pinterest o uso documentales en YouTube. El documental me gusta bastante, pues hay documentales que hablan directamente del uso de la luz o del uso de la fotografía en la calle, inspiración, etcétera. Pero diría también que mayormente la inspiración viene de la simple observación, de el emocionarte con la forma de un árbol, del emocionarte con la forma en que entró el sol a través de las nubes. Diría que ahí parte la, la creatividad, la inspiración, la velocidad de las cosas. Eh, es simplemente sensibilidad, es simplemente observar, sentir, sentarse, cerrar los ojos, escuchar. Contemplar, como Claro, decían. sí. Disfrutar un poquito del mundo. El mundo está lleno de señales, entonces esas Mm. señales son las que uno tiene que escuchar en realidad. O sea, cuando tú pasas eso, naturaleza, ver cómo funciona Sí. la... Y lo plasmo directamente. Yo tengo en el celular uso el Notes, entonces ahí voy Ah, al bueno. tiro anotando ideas, entonces no se me pasan. Ah, es bueno eso, tener Sí, un libro para ir anotando todas las sí, ideas que van saliendo en este trabajo creativo. así es. Oye, en cuanto al... ¿Cómo ves el mundo actualmente? A través del lente de una cámara, ¿ves más caos? ¿Ves más...? Ahora ya no estás en Santiago, estás en una zona que es mucho más tranquila. Mm. Pero ¿cómo estás viendo actualmente el mundo así? Sí, lo veo rápido, lo veo con un poquito de caos, lo veo quizás oscuro en algunos casos. Ya.
eh, pero trato de ponerle mi sello, y mi sello va acompañado de un poquito más de luz y un poquito de menos velocidad, con Con la velocidad de obturación. con la velocidad de obturación. Esa calma yo trato de plasmarla en cada una de mis fotografías. A mí me encanta, por ejemplo, esa fotografía que es un poquito más clásica en el sentido de que se vea, quizás antigua es la palabra, o elegante. Mm. De repente no hay muchos recursos, llámese técnicos o económicos, para hacer cierto tipo de fotografía o cierto tipo de trabajo audiovisual, pero siento que uno puede hacerlo. Y ahí volvemos al tema de la pasión y la sensibilidad. ¿Y cuál es el tipo de fotografía que más te gusta fotografiar? Oye, a mí me apasiona el retrato. Retrato. Sí, la cara, lo que puede transmitir un ojo o ese par de ojos directo a la cámara, a mí me fascina. Eso para mí es poesía, en el sentido de que tú ves un rostro y tú puedes contar una historia a través de ese Mm. rostro, o a través de mirar esos ojos y de conectar, se puede contar una historia. Mira, qué Hay historias interesante. en la historia como la niña afgana, por ejemplo, Ah, que fue portada en National Geographic. La niña afgana tú la puedes analizar desde el color, desde la luz, desde los ojos profundos de esa niña, su ropa rasgada, rota, el ambiente probablemente con mucha pobreza donde crecía esa niña. Se puede contar una historia muy profunda, muy mm. poética. Y solo con la foto. Así es. En cuanto al turismo de nuestra zona del Valle de Colchagua, ¿qué ves tu potencial acá? ¿Qué cosas mejorarías de la zona? Viéndolo de la perspectiva que tú viniendo desde afuera, Claro. ¿cómo lo ves actualmente? A ver, primero en cuanto a potencia, diría que Peralillo tiene un potencial extraordinario, porque estamos llenos de activos eh, y productos muy atractivos. Diría que acá falta como gestión quizás, que alguien lo vea desde arriba, que alguien lo centralice, agrupe todos estos activos o todos estos actores del turismo y pueda hacer cierta gestión y buscar quizás enlazar con organismos externos, buscar fondos, buscar oportunidades, separarnos un poquito de la Cámara de Turismo de Colchagua, que es la Cámara de Turismo de Santa Cruz, Mm. y que cada municipalidad tome las riendas de su Cámara de Turismo y reúna, nuevamente digo, estos actores y pueda generar instancias. Creo que eso es súper, súper, súper importante. Hay más conexión en la zona con Sí, los mismos viñateros de la zona, que son varios. claro. Yo en lo personal siento que Peralillo se puede convertir en una marca, Mm. en el futuro como una marca Peralillo, como un destino. O sea, dejar de esperar que el turismo desde Santa Cruz fluya hacia acá. Mm. Porque Y el no que turista, se quede en Santa Cruz claro, y a veces es de paso a Pichilemu, claro, porque Pichilemu tiene su así es, marca específica del surf, que esa es así como la es. marca distintiva de Pichilemu. Vamos a ir a las preguntas de la comunidad que tienen que ver también Ujú. con esto del turismo. ¿Por qué, una pregunta que nos hicieron, ¿por qué los municipios no le dan la importancia al turismo local? Son preguntas que nos deja la comunidad Sí, por supuesto. y como ven las zonas también, como se ve en la zona, Mm. no sé si será realmente así, pero ¿cómo lo ves tú? Yo siento que la pregunta tiene mucha certeza en el sentido de que la gestión quizás que uno espera debería venir de esos actores, esa gestión a nivel comunal, digo yo. Eh, pero también siento, y poniéndome un poco en los zapatos del alcalde en este caso, o las personas que deberían llevar a cabo esta gestión, esto es como un equipo de fútbol. El alcalde tiene que ser un director técnico y él verá cuáles son sus prioridades, cuál es su estrategia. Mm. Eh, un poco me aventuro con esa teoría. Tiendo a pensar eso y espero que cada administración tenga sus prioridades claras y ya llegará la administración que la prioridad sea el turismo y vamos a darle para adelante, O sea, acompañando. va en la perspectiva de prioridades. Sí, yo diría que son un Mm. poco las prioridades. Sí. Sí, yo siento que va por ahí.
va por ahí, de buscar cómo... ¿Por qué? Porque esto nos da una raíz o una base más sólida para atraer más personas a la zona. Recordemos que Peralillo no es una zona, a lo mejor tú dices, tiene activos para enriquecer, pero a nivel financiero no es una zona que genere mucho dinero, por decir. No como otras zonas turísticas, viéndolo desde la perspectiva de turismo. Y la otra pregunta que nos hicieron desde la comunidad es: ¿qué estrategia utilizas para captar nuevos clientes en cuanto a la fotografía? A ver, yo diría que la principal estrategia hoy día es primero mostrar un bonito trabajo y pensar bien las vitrinas. Hoy día las redes sociales son una gran vitrina y una gran vitrina tiene que mostrar cierto orden, sobre todo en el tipo de trabajo que tú vas mostrando, tiene que mostrar cierta fluidez, cierto camino recorrido, cierta experiencia. Hay algunos fotógrafos, por ejemplo, que te recomiendan esto de que te enfoques en un solo nicho. Y yo pienso que no debería ser tan así. O sea, algunos que les resulta, pero hay otros que no. En algún punto quise hacer el intento de enfocarme solamente en matrimonios y siento que no resulta, sobre todo en una zona como esta, en donde hay mucha demanda y las demandas son diferentes, distintos tipos de fotografía. Entonces hay que estar adaptado para todo. Pero sí siento que las redes sociales son una gran vitrina y esa es como la principal estrategia junto de mostrar un bonito trabajo. Excelente. Sí, trabajo mostrado con cariño. Claro. Eso es, hecho con cariño. ¿Alguna recomendación, libro, serie o película o documental, como decías tú, que veías más? A ver, lo primero que se me viene a la mente es una película que a mí me encanta, que la puedo ver 1500 veces y que es En busca de la felicidad. Yeah. Para mí En busca de la felicidad es una película que te muestra desde llegar al fondo del abismo, caer en lo más profundo del abismo y desde perderlo todo hasta ganarlo todo. Y es una película que te enseña de resiliencia y que te enseña también a dónde poner el foco. Que el protagonista lo primero que hace es enfocarse. O sea, independiente del entorno, independiente de que tenía una compañera que no lo apoyaba, o un entorno que no lo apoyaba y no lo ayudaba absolutamente en nada, él se enfocó, siguió su camino, le dio, hasta que logró y llegó a su objetivo. Sí, sí. Y eso para mí, el concepto de resiliencia es un gran concepto, volviendo atrás al punto en que decido quedarme en el Valle de Colchagua. La resiliencia fue la que me permitió quedarme. Porque a mí la pandemia me dejó en cero, me dejó sin trabajo. Entonces, volver a comenzar, la resiliencia es la que te ayuda. Buenísimo. Y cerrando ya este podcast, me gusta esto porque aquí enlazamos al entrevistado que viene. Entonces, ¿qué pregunta le harías a la próxima persona que va a estar acá? Que no sabemos quién va a ser, pero la dejamos acá para el próximo invitado. Yo le preguntaría en 3 palabras súper simples: ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? ¿Con qué sueñas? Y en todo sentido, puede ser desde el personal, desde lo laboral, desde lo profesional. ¿Con qué sueñas? Qué bueno. Sí. Ya, se pasó, padre. ¿Y eso? ¿Tuvo buena? ¿Alguna cosita para despedirnos? ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, @imagencolchagua, _fotografía. ¿Y la de la viña igual? Sí, @encierra. @encierra. Abierto Ya. todo el año para turismo, experiencias, Excelente. eventos. Buenísimo. Así que ya saben dónde visitar. Fotografía acá, imagen colchagua_fotografía y @encierra. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Roberto. Y ahí comenten, compartan, se suscriben. Y si también quieren después una segunda parte, quizás podemos vernos. Muchas gracias. Adiós. Buena. Buena, compadre.